¿Me puede decir a qué se refiere hipotensión ortostática? Tensión ortostática. Más o menos se podría decir que es cuando una persona está en reposo, la presión arterial no está en unos valores determinados, pero cuando se levanta de golpe el paciente súper rápido, lo que la presión no se estabiliza rápido, entonces eso disminuye lo que es el flujo cerebral. ¿Algún otro? ¿Qué te llamas? José Olguera Fernández. Olguera. Olguera es el que más participa en clase. Voy a tomar muy en cuenta porque... Doctor, ¿podría ser de la forma cuando la presión arterial baja, cuando una persona se pone de pie, aunque esté sentado? Falta. Están orientados, pero falta claridad en el diagnóstico, en la definición a qué se llama hipotensión ortostática. Y es una causa relativamente frecuente de síncope. En mi experiencia, se me han muerto pacientes por hipotensión ortostática. Doctor, Sí. puede ser también cuando un paciente, digamos, habla tranquilo, y puede ser que el paciente esté hipotenso y en la mañana levantarse de la cama hace un esfuerzo brusco como para sentarse, digamos, y ahí, como decía el compañero, hay un gasto cardíaco suficiente y eso puede ser que haga igual el síntoma. Mamen, ¿cómo apellidas? Godoy. Doctor, ¿podría ser también cuando algo interrumpe un proceso natural del organismo? Nada que ver eso. Una deshidratación. Hipotensión ortostática, jóvenes, es... Escuchen Doctor, bien. hipotensión ortostática no es cuando baja la presión arterial y la persona empieza a deshidratarse. A deshidratarse porque se bajó la presión, ¿cómo es eso? ¿Acaso por deshidratar? O sea, ¿cómo se...? O sea, no entiendo. O sea, esto es un problema agudo, rápido, de minutos, de segundos. ¿Cómo pensás? La última que participó. Doctor. Yo participé, doctor Almaraz. Hipotensión ortostática, jóvenes, es la disminución de la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio al pasar de la posición de decúbito dorsal al pasar a la posición de parado. ¿Cómo se llama la posición de parado? Bipedestación. Bipedestación. Entonces, cuando uno se levanta de golpe y pasa de decúbito dorsal, usted le toma la presión arterial a un enfermo, tiene 140 de sistólica, y cuando lo sienta, cuando se para el paciente y le toma la presión arterial, y ha disminuido la sistólica a menos de 20 milímetros de mercurio, a eso se llama hipotensión ortostática. Tiene que ser más de 20, sí, porque hasta 20 es normal. Eso es lo que ocurre. ¿Qué ocurre pues cuando qué cambios ocurren si uno está echado y me toman la presión arterial y yo me paro? ¿Qué va a pasar? Explíquenme qué es lo que pasa. Fisiología, joven, puro fisiología. El gasto cardíaco disminuye ya que no se... ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué mecanismo disminuye el gasto cardíaco? Se supone que al pasar de la posición de decúbito a la posición en bipedestación,
toda la sangre venosa, es decir, se va a estancar en miembros inferiores. ¿No ven? Toda la sangre se va a redistribuir a las piernas. Entonces, eso hace que disminuya el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, va a disminuir la sangre que llega a aurícula derecha, por lo tanto va a disminuir la sangre que llega al ventrículo derecho, por lo tanto va a disminuir la sangre que sale por el ventrículo derecho, por la arteria pulmonar, por lo tanto va a disminuir la sangre que llega a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares y por lo tanto va a disminuir la sangre que saca la arteria aorta en la sístole cardíaca. Y al final la presión arterial se disminuye. ¿Cuál es la fórmula pues para sacar presión arterial? ¿Cuál es la fórmula? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Por esa razón es que disminuye la presión arterial. Todo ese mecanismo que le he dicho es lo que ustedes tienen que saber cuando se supone que están leyendo, ahora estamos viendo semiología cardiovascular. Tienen que ir a desempolvar sus libros de anatomía y de fisiología y revisar la parte cardiovascular. Entonces, nunca se debe levantar de golpe a un enfermo de posición horizontal a posición de parado. Si en condiciones normales, nomás uno no sé si alguna vez se han dado cuenta que ustedes se han levantado de golpe de la cama, ¿y qué es lo que sienten? Ven estrellitas, pueden sudar frío, mareo. Imagínense en un enfermo que está en decúbito dorsal. Peor si ese paciente ha estado horas y horas o días encamado y no se levanta. Cuando usted lo levanta de golpe, y peor todavía si ese paciente nomás es hipotenso, o sea, está con las presiones relativamente normales. Entonces, la hipotensión ortostática es otro mecanismo de síncope. Para que ustedes sepan, hay fármacos que pueden provocar hipotensión ortostática. Hay antihipertensivos que son vasodilatadores arteriolares que dilatan el sistema arteriolar. Entonces, a esos enfermos hay que recomendarles que cuando tomen su antihipertensivo, no lo hagan se mantengan en decúbito dorsal hasta que la tableta por lo menos se absorba. Porque eso ocurre en los primeros minutos que toma la tableta o en la primera hora o segunda hora. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ni se les ocurra, pues, a las enfermeras, esto tienen que recomendarles a las enfermeras, no se les ocurra una mujer que ha dado recién a luz y ha sangrado, está hipotensa porque ha sangrado demasiado, no se le ocurra a usted levantarla de golpe a esa pobre mujer que ha sangrado, porque per se ya está hipotensa. Y si usted la pone en bipedestación, es un peligro. Entonces, hay fármacos que producen hipotensión ortostática. Hay enfermedades neurodegenerativas que cursan con hipotensión ortostática. A eso se llama la insuficiencia autonómica. Y es muy frecuente en pacientes diabéticos. Por lo tanto, es conveniente que a veces nosotros tomemos la presión arterial tanto en decúbito dorsal como en bipedestación para ver si ese enfermo no sufre de hipotensión ortostática. En la insuficiencia autonómica, lo que ocurre normalmente es que cuando uno pasa de la posición de decúbito dorsal a la posición de bipedestación, la presión sistólica baja y la frecuencia cardíaca sube para compensar. Cuando hay insuficiencia autonómica, esta respuesta cronotrópica, es decir, de aumentar la frecuencia cardíaca, no ocurre porque hay una insuficiencia autonómica. Es como normalmente si usted hace un esfuerzo, empieza a correr, ¿cuál es la respuesta normal? Que haga hipertensión y que haga taquicardia. Eso es lo normal. Quien no hace eso es porque tiene algún problema en el sistema nervioso. Lo
lo que se ve también es que esta hipotensión ortostática puede ocurrir cuando un enfermo sufre de depresión de volumen, está deshidratado o está hipotenso porque ha perdido sangre. Entonces, la hipotensión ortostática es otra causa de síncope. Y a lo que nos vamos a detener es en el síncope de origen cardíaco. Entonces, la mayoría de los autores relata que existen dos causas fundamentales de síncope cardiogénico. Una causa de tipo eléctrica, porque se debe a trastornos del ritmo cardíaco, puede ser por bradicardia o por taquiarritmia. Es decir, el paciente sufre un problema de bradicardia, empieza a latir su corazón muy lento, y en este caso eso es lo que hace que disminuya el flujo sanguíneo cerebral, y en otras situaciones puede ser una taquiarritmia, que de igual forma, ustedes saben que a medida que el corazón late muy rápido, disminuye el tiempo de llenado diastólico. Mientras más rápido late el corazón, disminuye el tiempo para que se llenen las cavidades cardíacas. Entonces eso va a repercutir negativamente en el gasto cardíaco. Y segundo lugar, la segunda causa de síncope cardiogénico es de tipo obstructivo, donde la principal causa de síncope de origen obstructivo es la estenosis de la válvula aórtica. ¿Qué preguntas yo voy a hacer? ¿Qué me interesa a mí saber cuando me lo traen al enfermo con historia de que perdió la conciencia o que se cayó en su casa? Yo debo hacer anamnesis del contexto. ¿En qué contexto perdió la conciencia? Es un episodio sincopal, es decir, yo tengo que averiguar bien si es realmente síncope o no. ¿No es verdad? Entonces, es importantísimo hacer un estudio del contexto. ¿En qué contexto se ha presentado el episodio sincopal? Si realmente perdió en forma completa la conciencia, cuánto le duró, cómo le empezó, cuánto tiempo duró en el suelo, si necesitaron reanimarlo, porque si necesitaron reanimarlo, eso no es un síncope, ha hecho un paro cardíaco. Si hubo recuperación espontánea, generalmente la recuperación es completa y sin secuela, porque si ha habido alguna secuela es que no es un episodio simple de síncope, puede ser un paro cardíaco. Si esta pérdida, por ejemplo, ha sido en el esfuerzo o no ha sido en el esfuerzo. Por lo tanto, fíjense ustedes que para hacer el diagnóstico del síncope, importantísimos son los datos de la anamnesis que me va a decir, no siempre el enfermo, puede ser la familia que lo trae. ¿Qué postura estaba en decúbito el paciente? ¿Fue al incorporarse? ¿Fue porque estuvo mucho tiempo parado? Es lo que le pasa a uno lo que le pasaba a los estudiantes, ¿no ves? De colegio, estar mucho tiempo en un acto cívico y a veces sin desayuno. En bipedestación toda la sangre venosa se estanca en los miembros inferiores, por lo tanto disminuye el retorno venoso. Es el mecanismo fisiopatológico que le hablé hace ratito. Entonces, importantísimo es saber estas circunstancias en que ocurren. Cuando es durante el ejercicio el síncope, durante el esfuerzo, generalmente se debe a estenosis de la válvula aórtica o a otras cardiopatías estructurales. La miocardiopatía obstructiva hipertrófica también se produce durante el esfuerzo. Es decir, aquí hay dos patologías que pueden causar síncope durante el esfuerzo. La estenosis de la válvula aórtica, que es una patología del anciano, mayores de 60, mayores de 70, mayores de 80 años. Fíjense que un enfermo también ha podido sufrir un síncope estando en el baño, porque ha podido estar estreñido. Entonces, este es un síncope vasovagal. Hay pacientes que cuando tosen demasiado pueden tener un síncope. ¿Y por qué es eso? Porque en la tos, el exceso de la presión intratorácica genera un reflejo vagal, se activa el vago
y por esa razón disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Cuando hay movimientos de la cabeza muy frecuentes o, por ejemplo, cuando uno se frota demasiado el cuello, puede tener un síncope por hipersensibilidad al seno carotidio. Y eso es por disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. El síncope vasovagal, el que ocurre cuando uno de mirar sangre, de ponerse nervioso, le viene el síncope, generalmente los síntomas que anteceden al episodio sincopal son sofocos, calor, náuseas, palpitaciones. En cambio, el síncope, cuando es por un trastorno del ritmo cardíaco, este síncope es brusco, sin aviso. El paciente puede tener palpitaciones rápidas antes de que caiga al suelo, dolor torácico en el caso que sea por un infarto agudo de miocardio, puede tener falta de aire cuando es por un tromboembolismo pulmonar y puede tener un déficit neurológico, es decir, puede tener una hemiparesia o una hemiplegia cuando ese síncope es por accidente isquémico cerebral, lo típico de la embolia cerebral. Ustedes saben que cuando un enfermo sufre embolia cerebral, si es grande el accidente cerebrovascular, el paciente va a caer al suelo, va a tener un déficit neurológico, pero ese paciente no se va a recuperar espontáneamente, porque él no va a poder levantarse, porque ya va a tener el déficit motor, va a tener la hemiparesia o la hemiplegia de un hemicuerpo. Por esa razón es que va a quedar con secuela. Entonces, el accidente, la embolia cerebral, la isquemia cerebral, es decir, va a producir un síncope, pero al paciente se le va a notar un déficit neurológico. No es como el síncope que habitualmente no deja secuelas. En cambio, cuando es por una embolia cerebral, va a dejar secuelas. Entonces, retomando el tema de síncope cardiovascular, las dos causas fisiopatológicas serían un trastorno eléctrico del ritmo, que ya sea por bradicardia o taquicardia. Por eso la auscultación, el examen físico cardíaco es fundamental en el paciente con síncope. Causas estructurales, estamos hablando de un problema obstructivo. En primer lugar, la estenosis de la válvula aórtica, que se ve en ancianos, y la miocardiopatía hipertrófica, que es un trastorno genético que se puede dar en jóvenes. Entonces, finalmente, lo que les quiero decir es lo que dice acá, lo que recomiendan. La mayor parte de los pacientes con síncope se recuperan sin consecuencia en el primer minuto. Algunos con daños más severos no lo hacen y el episodio puede terminar con su vida. Por lo tanto, recomiendan nunca considere un síncope a la ligera. Imagínense que el paciente tenga una estenosis de la válvula aórtica y usted le está echando la culpa que ese pobre enfermo es que está débil, es que no desayunó. Empieza usted a tener prejuicios, es decir, se deja llevar por la familia y en parte porque también usted no lo examinó bien al enfermo. Un paciente con síncope uno tiene que examinarlo bien de pie a cabeza. Tiene que tener ese mapa mental ahí, ese mapa, ese concepto, ese mapa en la cabeza de que las 4 causas de síncope, es decir, tengo que tenerlo bien estructurado yo en mi cerebro, que el síncope puede ser mediado neuronalmente, puede ser por hipotensión ortostática, puede ser de origen cardiovascular y puede ser de origen neurológico. Entonces, yo no estoy formando cardiólogos, yo estoy formando médicos generales.
Por ahora son médicos generales ustedes. No se van a dedicar solamente a ocultar el corazón. Tienen que examinar al paciente de cabeza a pie, porque les interesa mucho el cuello. Por ahí tiene un soplo carotidio y el problema del su síncope del enfermo es neurológico. Entonces, jóvenes, eso es el síncope. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. una pregunta. La preocupación llegaría también a sufrir que que dijo que es el síncope. La preocupación, entonces a todingos nos haya dado síncope, pues tan preocupados que estamos por la pandemia, porque no hay plata. No. No sé, estaba yo leyendo un libro, entonces encontré que cuando uno se preocupa, o sea, de repente lo llega esa preocupación, entonces llega, creo que así también el corazón, digamos, la sangre al corazón, o sea, es que, no sé, no sé, estoy un poco perdido en eso, pero Ya. por ahí. No la cantinflé. Yo creo que no, digamos, la preocupación como preocupación no, digamos. A ver, escúcheme. Si usted llega a su casa, ya, si usted llega a su casa y encuentra por desgracia muerto a su padre y a su madre, ¿le puede dar un síncope? Obvio que le puede dar, porque eso es muy grave, o sea, le va a impactar, ¿no? Es como que cuando hubo esa pareja que se tiró allá del 13º piso, ¿no? Imagínense que usted estaba abajo y la ve a la pareja cayéndose desde el edificio. Ahí le puede dar un síncope a usted, pues, ¿no? ¿Verdad? Porque imagínense lo que le va a impactar. O sea, de ver sangre, de ver un accidente, de ver, qué sé yo, usted va por la calle y se encuentra, pasa una víbora por ahí, digamos, o sea, tiene que ser algo muy, muy estresante, ¿no? Para que uno le dé un síncope mediado neuronalmente, porque esa sería la fisiopatología, ¿no? Ese es el síncope. Hay gente que se desmaya cuando ve sangre, es cierto. Hay gente que se desmaya si ve, qué sé yo, hay gente muy nerviosa, ¿no? Ve una cucaracha, ve un chulupi y ya se puede desmayar, digamos, ¿no? Pero son exagerados, digamos, eso, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay que estudiar al paciente en síncope. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿el síncope da por igual dependiendo de la edad? Ya hemos dicho, pues, el síncope vasovagal es más frecuente en los jóvenes. El síncope cardíaco es más frecuente en adultos, sobre todo el obstructivo por estenosis de la válvula aórtica, ¿verdad? La hipotensión ortostática, si es por insuficiencia autonómica, uno puede nacer con eso. Pero también hay enfermedades que la producen. Por ejemplo, la diabetes mellitus, la enfermedad de Parkinson, puede cursar con problemas de disautonomía, que se llama. Es decir, hay un trastorno en la parte nerviosa. No se olviden de la depresión de volumen que tiene que ver en la hipotensión ortostática, ¿no? Doctor, en Sí. esa parte entonces, en la actualidad ahora las adolescentes, las señoritas, las que hacen dietas extremas por déficit de volumen, entonces al hacer un esfuerzo o a veces se desmayan de repente, entonces esto influiría mucho en lo que usted está diciendo, ¿no? Obvio, pues, obvio. Si la dieta es exagerada, usted le está quitando mucha masa muscular, se puede, de estar su presión normal, puede bajarse su presión, pero las depresiones de volumen tienen que ser agudas, ¿no? Una depresión aguda de volumen, yo tengo que tomar muy en cuenta porque no puedo cambiarla de posición al enfermo así bruscamente. Si está anémico el paciente,
porque perdió sangre, ya sea por un accidente o porque se internó, fue operado. ¿Acaso no han visto que después de una operación los médicos dicen no lo mueva? Es decir, no lo sienta el paciente, tiene que estar en decúbito dorsal. Está con efecto de la anestesia todavía, ¿no? Y peor si ha sangrado, no es conveniente sentarlos de golpe a los enfermos, es un peligro, usted lo puede matar al enfermo por ese mecanismo de hipotensión ortostática. Se le va a bajar la presión, no llega sangre al cerebro y si no hay ahí auxilio se muere el enfermo. Tienen que leer eso de hipotensión ortostática. Yo voy a preguntar en los exámenes. Hay muchas drogas que producen hipotensión ortostática, o mejor dicho, que magnifican la hipotensión ortostática. No sé si han captado bien. Es normal que al pasar de decúbito dorsal a la posición de pie, normalmente la presión sistólica disminuye. Pero no tiene que ser más de 20 milímetros de mercurio. Si eso es 30, 40 o 50, eso se llama hipotensión ortostática. Y peor si no se acompaña de taquicardia, porque lo lógico es que cuando yo me paro va a aumentar la frecuencia cardíaca en respuesta a esa bajada de presión arterial sistólica. Es frecuente la hipotensión. En los ancianos hay que tener mucho cuidado con la hipotensión ortostática. No hay que sentarlos de golpe cuando están echados, hay que tener cuidado al incorporarse, al incorporarlos a la posición de pie, hay que tener mucho cuidado, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta más. Entonces, durante el embarazo, normalmente el feto hace compresión sobre la irrigación sanguínea en la parte inferior. Entonces, durante el embarazo, sí o sí, ellas tienden a tener hipotensión. ¿Es debido a lo que usted dice, que no llega mucho fluido hacia la parte superior? Correcto. ¿Y bien cómo apellida usted? Carola Hinojosa. Carola Hinojosa, correcto. Me estaba olvidando de mencionar eso. Es correcto. A medida que va creciendo el útero, comprime la vena cava inferior. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a disminuir el retorno venoso. No le va a llegar mucha sangre a la aurícula derecha, al ventrículo derecho. Va a disminuir el flujo que sale por la arteria pulmonar, va a retornar esa sangre a la aurícula izquierda con menor flujo, va a llegar al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo va a sacar poca sangre. ¿Eso en qué va a repercutir? En gasto cardíaco bajo. La presión arterial es un cociente entre el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es correcto. En el tercer trimestre, las mujeres embarazadas pueden tener hipotensión ortostática. Mismo lo que acabo de decir, lo que acaba de decir su compañera, ¿verdad? El útero comprime la vena cava inferior. Y eso es lo que ocurre, es peligroso. Las mujeres embarazadas pueden sufrir hipotensión ortostática y se mueren, pues. Si uno no tiene cuidado, se puede morir las mujeres. Hay que tener cuidado cuando se las levanta. Imagínense ellas ya per se por el útero que está comprimiendo la vena cava. Bueno, cuando se paran no habrá tanto problema, pero cuando están en echada, ahí está presionando la matriz a la vena cava inferior. Entonces va a sufrir un cambio brusco cuando usted la levanta bruscamente a la mujer embarazada. En el tercer trimestre, obviamente, a medida que va creciendo la matriz, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Una consultinga. Meta. Pacientes entonces que han perdido, digamos, volumen y se les ha reponido con líquidos viscosos, por ejemplo, como concentrado de Matille, para pasar a una posición en bipedestación, ¿cuánto sería el tiempo más o menos esperar? Porque eso hace que disminuya el gasto cardíaco, no lo concentrado del glóbulo. Ya, no sé, digamos, el tiempo, pero, o sea, vos tenés una paciente que tiene depresión de volumen, digamos, ¿no? Y le estás poniendo sangre, ¿cómo es eso? Sí, doctor, así sería. Claro, yo creo que hay que esperar, pues, ¿no? Qué sé yo, una transfusión de sangre te dura, generalmente lo pasan, una unidad de sangre te pasan en 2 horas, digamos.
Entonces hay que esperar ese tiempo prudente, ¿no? Hasta que se redistribuya la sangre, ¿no? Sí, porque hay que Ya, observar gracias. igual porque puede haber alguna reacción alérgica al componente de la sangre también. Así Es es. observar al paciente hasta que termine toda su transfusión. Lo cierto es que ustedes como médicos tienen que enseñar a las enfermeras o ustedes como médicos tienen que saber que hay riesgos de pasar de golpe de la posición de decúbito dorsal a la posición de bipedestación cuando estén en los hospitales. Cuando estén pasando un paciente del quirófano, salga del quirófano y ya lo vayan a pasar a su cama el paciente, a la otra cama, y el paciente le digan, yo estoy bien, yo lo puedo hacer. No, no hagan eso, porque hay este fenómeno de la hipotensión ortostática. Pacientes que están mucho tiempo encamados, porque están débiles, pueden estar hipotensos ya per se jóvenes. Si ustedes lo sientan de golpe o agarran, hay camillas, ustedes saben que uno puede reclinar las camillas, ¿no? Tengan cuidado con esos jóvenes. Es peligroso. ¿Podemos avanzar? Sí, doctor. Sí. Entonces, en resumen, hemos hablado de pocos síntomas, ¿no es verdad? ¿Será que el corazón se manifiesta con pocos síntomas? Porque ¿qué síntomas hemos visto? Hemos visto disnea, hemos visto dolor, el dolor por problema de las coronarias, que es el dolor coronario, de angina. Hemos visto el dolor pericárdico, por inflamación de los pericardios. ¿Qué más hemos visto? Palpitaciones. Y ahora hemos visto síntomas. Eso es enfermedad. Estoy hablando de síntomas, jóvenes. ¿Por qué fiebre reumática? Estamos hablando de síntomas, motivos de consulta de los enfermos del corazón. Dolor, disnea, bradicardia, taquicardia. ¿Eso es síntoma? Palpitación. Angina. ¿Ves cómo están confundiendo? Palpitación. Están confundiendo síntoma con signos. Palpitaciones. Eso lo refieren los enfermos. Doctor, siento que me late rápido el pecho. Siento unos golpetazos en el pecho. Esos son palpitaciones, ¿verdad? Y luego el síncope, que he aclarado bien. El síncope es un síntoma neurológico. Yo me voy a dedicar casi exclusivamente al examen del corazón, del sistema cardiovascular. ¿Y qué voy a hacer para examinar al corazón? Utilizo los 4 métodos de exploración semiológica que desde la época de mi abuelita Hipócrates usaba. Inspección, palpación. Percusión no sirve. No nos da muchos datos la percusión en el sistema cardiovascular. Nos saltamos a ocultación. Entonces, yo estoy haciendo una historia clínica orientado a un problema, suponiendo que el síntoma por el cual viene mi enfermo está viniendo por disnea o está viniendo por dolor del pecho. Yo voy a pensar, yo tengo la duda si es el corazón o no es el corazón. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Examinar el corazón. En realidad no solo se examina el corazón, se examina el sistema cardiovascular. ¿Buscando qué? ¿Qué es lo que voy a buscar? Normalidad.
alguna anormalidad, pero esa anormalidad, ¿qué se llama en semiología? ¿Soplos? ¿Alguna patología, doctor? No, patología es después un signo, ¿no es verdad? Tengo que buscar un signo, más el síntoma por el cual viene mi enfermo, forman un síndrome. Diagnóstico. Y recién ese síndrome me ayuda a proponer mi enfermedad, la enfermedad probable que tiene mi enfermo. Entonces, lo que yo voy a ir a buscar, lo propio voy a hacer cuando el enfermo viene con un síntoma pulmonar, tos, tiene carraspera, o le duele para tragar, o está botando flema está tosiendo con flema. Yo tengo que ir a buscar un signo, ¿verdad? Los signos pueden ser clínicos, pueden ser radiográficos, pueden ser tomográficos o pueden ser laboratoriales. ¿Entendido? La estructura de la historia clínica es la misma. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Qué es lo que va a variar? Que los signos van a ser diferentes, es decir, cuando yo voy a ir a examinar los pulmones, no se examina igual los pulmones que el abdomen, que los testículos, que los ovarios, el corazón, no se examina de la forma. Por eso la semiología a través de la semiotecnia nos enseña a examinar al enfermo, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a continuar es el examen físico cardiovascular. Es lo que teóricamente yo tengo que enseñarle con el enfermo, ¿no? Lamentablemente tengo que hacer mucho esfuerzo. Tienen ustedes que imaginarse, tal vez tienen que buscar algunos videos en YouTube, en la red de internet, tienen que buscar cómo se examina el corazón para no venir en blanco. Yo voy a intentar, cuando vengan a la práctica del electrocardiograma, y también voy a aprovechar para más o menos enseñarles cómo se examina, ¿ok? Entonces vamos a hacer el examen físico cardiovascular. ¿Cómo se examina? ¿Alguien me puede decir qué signos indican que está enfermo el corazón? Podría ser uno cansancio, doctor. Cansancio, o sea que el cansancio se ve. Angina de pecho. Sí. Angina de pecho, o sea, la angina de pecho se ve. ¿Qué es pues un signo? La obesidad, doctor. La cardiomegalia. Ver, doctor. Edema de miembro inferior de solo a un lado. Es lo que uno puede advertir con la mirada, lo puede palpar, lo puede tocar, lo puede ocultar, lo puede medir. Eso es signo. Síntoma es lo subjetivo, lo que yo no puedo ver. ¿Acaso un dolor de cabeza se ve? ¿Acaso la disnea se ve? Bueno, les cuento que la disnea se puede medir. La disnea es un síntoma y a la vez es un signo. Yo puedo cuantificar. Si se cuantifica, es signo también. Por ejemplo, la fiebre es un signo, porque yo puedo cuantificar la temperatura. Yo puedo saber si el enfermo está con fiebre, no solamente por el termómetro, porque yo lo puedo palpar y está caliente mi enfermo. ¿No es verdad? Sí. Por favor, jóvenes, hay conceptos que ya tienen que estar bien claros. No puede ser que algunos no entiendan la diferencia de síntoma y signo. Eso es grave, ¿ah? Bueno, estos son todos los signos cardiovasculares. Fíjense que hay más signos que síntomas relacionados al sistema cardiovascular.
actitud ortopneica. ¿Por qué es un signo? ¿Cómo yo lo miro al enfermo cuando está en actitud ortopneica? ¿Qué significa eso? Disnea en decúbito. Exactamente. Eso quiere decir, viene mi enfermo y me dice, doctor, yo tiene 50 años, yo desde hace 3 meses, doctor, me he empezado a cansar. Y resulta que ahorita hasta de echarme me canso. Yo no puedo dormir sin cabecera, doctor. Si yo me echo sin cabecera, me falta el aire, yo tengo que sentarme. Entonces, la actitud ortopneica, esa disnea de reposo, es un signo, porque yo lo estoy mirando al enfermo. Está con una frecuencia respiratoria aumentada, está respirando muy rápido. Por eso es que es un signo, porque yo lo puedo advertir con la inspección. Y yo puedo agarrar mi reloj y contar cuánto de frecuencia respiratoria tiene. Por lo tanto, es cuantificable esa disnea. ¿Entendido? Por eso es que la actitud ortopneica es un signo cardiovascular. Yo lo miro al enfermo igual que un asmático. Uno se lo sospecha porque uno lo ve que está respirando mal. Ya saben ustedes que el hombre respira diferente a lo que respira la mujer. La respiración de un asmático es diferente a la respiración de una persona normal, es diferente a la respiración de un obeso, es diferente al que respira cuando ha sido fumador, un enfisema o está con una bronquitis crónica. Por lo tanto, la actitud ortopneica es un signo cardiovascular. ¿Qué es cianosis? ¿Qué es acropaquia? ¿Y qué es poliglobulia? Esto es una fisiopatológicamente obedece a un mecanismo. ¿Por qué mecanismo se genera la cianosis, la acropaquia y la poliglobulia? Fíjense que aquí hay 3 signos. Respiratorio, doctor. Problemas pulmonares. ¿Qué es poliglobulia? De glóbulos rojos, doctor. Glóbulos rojos, sí. Aumento de glóbulos rojos. ¿Eso uno lo puede ver con la vista? No, eso es un examen de sangre. ¿No ven? ¿Qué es acropaquia? Pero es un signo. ¿Qué es acropaquia? Los dedos en palillo de tambor. Dedos en palillo de tambor. ¿Quién nos describió los dedos de palillo de tambor? Más antiguo que mi abuelita. Eso lo describió Hipócrates. Hipócrates. Nosotros somos piojo tuerto al lado de Hipócrates. Esos tipos hacían medicina solamente mirando, palpando, percutiendo y ocultando. ¿Se dan cuenta cómo diagnosticaban las enfermedades? No había tomografía, radiografía, examen de sangre, no había nada. Hipócrates fue el que describió y por eso le pusieron en honor a él dedos hipocráticos, dedos en palillo de tambor. Ahorita vamos a ver cómo son los dedos en palillo de tambor. ¿Y la cianosis? Es la coloración azulada, ya sea Coloración azulada de la piel. Entonces, estos 3 signos, este signo, cianosis y acropaquia, se los pueden ver a simple vista. La poliglobulia no la puedo ver a simple vista, es un signo laboratorio que se lo observa por laboratorio. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico para que se produzcan estos 3 signos? La hipoxia. La hipoxia es lo que genera los 3 signos. Cuando hay hipoxia, se generan estos 3 signos. Entonces, ¿qué patologías cardíacas producen cianosis, acropaquia y poliglobulia? Tarea para la casa. Edema cardíaco. El edema de miembros inferiores es un signo. En este capítulo, soplo. Frote pericárdico. Es también otro signo que se explora a través de la auscultación. Fíjense que yo estoy utilizando los 3 métodos de exploración semiológica: inspección, palpación, percusión. No he tocado para nada porque no te da en semiología cardiovascular. Me salto la auscultación. Entonces el frótico
Es un signo de pericarditis. Cuando están inflamadas las hojas pericárdicas, yo voy a ocultar un frote. ¿Y cómo voy a diferenciar el frote pericárdico del frote pleural y del soplo? Porque también hay frote de las hojas pleurales. Cuando hay un frote pleural. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar un frote pericárdico de un frote pleural? Ojalá que estén durmiendo con Argente Álvarez, ¿no? Tienen que ponerlo Por la clínica. el libro de Argente Álvarez, pero no para que entre por ósmosis, porque no va a entrar por ósmosis, lo conoce. Abrir el libro y leer. El frote pericárdico es un ruido áspero. ¿Quién fue el que describió el frote pericárdico? ¿No fue el doctor Beck, el de la triada? No, esa es triada de Beck. Ay. ¿Quién fue el que describió el frote pericárdico y a qué lo asemejó cuando él lo describió hace más viejo que mi abuelita es? El doctor Collín, él fue el que lo describió. ¿Y qué dijo? ¿A qué se asemejaba cuando él lo describió? Al crujido de un cuero. Exactamente, es un ruido similar a como cuando uno frota un cuero viejo. Y también en los libros de semiología dice similar a cuando uno pisa la nieve. ¿Alguien ha pisado la nieve? Yo ni idea. No he ido pues yo allá a Estados Unidos para pisar nieve, digamos, ¿no? Entonces es mejor que yo lo compare como frotar un cuero viejo. Eso, yo tengo hartos cueros viejos en mi casa, digamos, ¿no? Entonces puedo más o menos para que me oriente cómo es el ruido. Siempre es un ruido atractivo. Cuando hay frote pericárdico, yo los llamo a mis estudiantes, a mis alumnos, a mis residentes, escuchen este frote para que nunca más se olviden. Igual que el soplo, ¿no? Uno escucha un soplo y no se olvida generalmente, ¿no? Aunque cuesta mucho describirlo, saber si es sistólico, si es diastólico, si es proto, meso, telesistólico, entonces cuesta describirlo. Pero el soplo como tal no es tan difícil ocultarlo. El frote es menos frecuente porque la principal causa del frote pericárdico es la pericarditis aguda y no es tan frecuente la pericarditis aguda. Entonces, solo cuando uno lo oculta el frote pericárdico, nunca se va a olvidar, pero usted tiene que saber describirlo y eso es ¿cómo se llama la parte de la semiología que describe los síntomas? Semiografía. Entonces, que usted tiene que saber la semiografía del frote. ¿Cómo se describe un frote? Lo teórico. Jóvenes, cuando uno da un examen, el examen más es teórico que práctico. ¿No es verdad? Entonces, ustedes tienen que grabárselo, tienen que meterse al disco duro los conceptos teóricos. Signos. ¿Qué es el signo de Kussmaul? ¿Qué es el signo de Muset? ¿Qué es el signo de Hill? Ustedes me van a leer estos tres signos para empezar, pero hay una infinidad de signos en semiología cardiovascular. Los invito para que la próxima clase solamente me digan qué es el signo de Kussmaul, qué es el signo de Muset, qué es el signo de Hill.
Doctor, Continuamos. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. están leyendo semiología cardiovascular, hay un mundo de signos. Doctor, ¿yo le puedo decir sobre el síndrome de Kumaul? No, después nomás, la próxima clase. Para el examen me lo va a decir. Entonces, ¿eso qué es? Ingurgitación yugular. Les estoy mostrando el signo, ustedes leen la fisiopatología, cuál es la causa, por qué se presenta ese signo. Eso es lo que tienen ustedes que leer. Les traje estas imágenes porque estos son los famosos antelasmas. ¿Qué indican esto? ¿Esto tiene que ver con el corazón o no? ¿Alguna vez han escuchado estos síntomas, este signo, antelasmas? ¿Quién ha escuchado hablar de esto? Nadie. Los antelasmas, ya, se presentan en pacientes que tienen hipercolesterolemia y se puede presentar en pacientes jóvenes en hipercolesterolemia familiar. Se hereda este problema de la hipercolesterolemia, porque uno cuando dice este paciente tiene el colesterol alto, uno dice, debe estar obeso, debe ser porque come demasiado, ¿verdad? Obviamente, pues no todo lo que entra por la boca puede, si uno no se controla, se puede engordar, ¿verdad? Pero estos antelasmas se presentan en hipercolesterolemia familiar y obviamente la hipercolesterolemia es un factor de riesgo para el corazón, es un factor de riesgo cardiovascular. La percusión tiene muy poco valor en semiología. Así que no voy a redundar en percusión cardíaca porque tiene muy poco valor. Si yo percuto el corazón y le he sacado, digamos, una radiografía de tórax y mi enfermo tiene cardiomegalia, obviamente voy a encontrar matidez cardíaca no solamente donde está el corazón, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben que las 2/3 partes del corazón están a la izquierda del tórax. Entonces yo voy a percutir matidez cardíaca como está aquí en la figura, hacia el lado derecho también, y también puedo percutir matidez, porque matidez uno percute, cuando es masa sólida, ¿no? ¿Verdad? Si el corazón está crecido, yo voy a percutir matidez más acá abajo, inclusive, y más hacia la axila. Eso quiere decir que hay cardiomegalia. La percusión, como les digo, no tiene mucha importancia dentro de la semiología cardiovascular. ¿Cuáles son los componentes del examen físico? Si bien el examen físico yo tengo que focalizarlo al sistema cardiovascular, pero debo tener una inspección general del paciente. Pueden haber datos del examen físico general que me induzcan a pensar o que son expresión de que el sistema cardiovascular puede estar enfermo. Luego tengo que inspeccionar, como dice aquí, el precordio. Aquí la mano del médico está palpando tal vez el latido apical, el choque de la punta. Entonces, dentro de estos componentes tengo que buscar los signos cardiovasculares, pero tal vez lo más importante dentro del examen físico cardiovascular es la ocultación cardíaca. Porque yo cuando me pongo el fonendoscopio yo puedo detectar muchos signos con el fonendoscopio que me ponga, ¿verdad? Entonces, estos son los componentes: inspección general del enfermo, inspecciono el área precordial,
yo puedo inspeccionar, ¿no ve? He inspeccionado que hay irritación yugular, yo he inspeccionado cómo respira mi enfermo, yo puedo inspeccionar que el paciente está con cianosis, ¿no ves? En los dedos hipocráticos. Fíjense que eso es parte de la inspección general. Yo voy a inspeccionar que el paciente tiene cianosis en los labios, ¿no ve? Miro los dedos de las manos de los enfermos, de mi enfermo, hay cianosis. Entonces yo estoy inspeccionando general, pero luego ya me dedico a la parte importante que es lo cardíaco, digamos, ¿verdad? Entonces la inspección general, yo voy a evaluar la facies del enfermo, la actitud, si hay alteraciones en la piel y los anexos, aquí por ejemplo los dedos hipocráticos. Yo voy a evaluar qué respiración tiene mi enfermo, en la respiración ortopneica, por ejemplo. Yo voy a inspeccionar las yugulares, si están ingurgitadas o están normales. Yo voy a inspeccionar el desarrollo pondoestatural. Importantísimo en un niño que nace con cardiopatía, saber si ha desarrollado normal. Yo voy a inspeccionar la conformación torácica, ¿no ve? Y voy a inspeccionar el biotipo constitucional. Fíjense que esta es una inspección general, ¿no es verdad? El pectum excavatum, así es el pectum excavatum que puede presentarse en los pacientes que tienen síndrome de Marfan, pero en pacientes delgados el pectum excavatum puede no representar ninguna patología, es decir, que no se asocia 100%. Un pectum excavatum puede ser normal, nació así el paciente, pero ojo que puede ser por síndrome de Marfan. Fíjense que las facies, esto lo describían los semiólogos, cuando la estenosis mitral reumática, cuando no los operaban a los enfermos y los dejaban morirse por una estenosis mitral, porque ahora ya se operan, se le cambian las válvulas a los enfermos. Si el paciente tiene dinero, obviamente, entonces le cambian la válvula y ya no se llegan a ver las famosas chapetas mitrales, que era un signo de rubicundez en las mejillas. Este fue un varón que tenía estenosis de la válvula mitral y esta rubicundez de las mejillas las describían los clínicos como signo de estenosis mitral reumática. Igual esta mujer, la estenosis mitral reumática es una valvulopatía frecuente en la mujer joven, es más frecuente en las mujeres que en los varones. ¿Qué diferencia hay entre cianosis central y cianosis periférica? La cianosis periférica puede no deberse a cardiopatía. En cambio, la cianosis central se debe a cardiopatía, generalmente alguna cardiopatía. Hay unas 4 cardiopatías que pueden producir cianosis central. Fíjense la diferencia de cianosis central y cianosis periférica, que también se llama acrocianosis. Esto puede ser por hipotermia, esto puede ser por hipoglicemia, pero esto es por una enfermedad o cardíaca o pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las causas de cianosis central? La causa de cianosis central desde el punto de vista cardiovascular son las cardiopatías congénitas cianóticas. Hay unas 4 cardiopatías cianóticas que producen cianosis central en el nacimiento. Esas son las que están acá, son las que cursan con cianosis central. La tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y la atresia tricuspide. Tetralogía de Fallot, que generalmente el niño se torna cianótico más o menos a partir de los 6 meses de edad. A los 6 meses la mamá lo trae porque dice, doctor, yo noto que mi niño cuando está tomando su leche o cuando llora mucho se torna cianótico. Eso puede ser la tetralogía de Fallot. La transposición de los grandes vasos es una cardiopatía muy grave que si no se opera el niño en los primeros 7 días, se muere. Transposición de los grandes vasos quiere decir que la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Está transpuesto. Y la atresia tricuspide es otra cardiopatía muy grave. Entonces, estas son las 3 cardiopatías congénitas cianóticas que generan al niño con cianosis central.
Esto es la acropaquia, lo que decíamos, los dedos hipocráticos o en palillo de tambor, propio de las cardiopatías congénitas cianóticas. Ese niño que nació con tetralogía de Fallot, a partir de los 6 meses ya va a estar con estos dedos así. Y si no se los operan, como tienen poliglobulia, estos niños tienen alto riesgo de tener trombosis cerebral. La tetralogía de Fallot debe operarse antes de los 6 meses, porque si no los niños se van a morir por la misma hipoxia o se van a morir por una trombosis cerebral. Muy peligroso es. Acropaquia, ¿no? Entonces se ve la cianosis en los labios, la cianosis en la mucosa. Eso indica que el paciente está en un estado de hipoxemia. La acrocianosis, que solamente es en la planta de los pies, es periférica, se debe a insuficiencia cardíaca, se debe a estado de shock, puede ser que por algún motivo el niño está en estado de choque, puede ser un choque séptico, vasoconstricción periférica porque esté vasocontreñido o alguna obstrucción vascular. Entonces a eso se llama acrocianosis. Por lo tanto, yo estoy inspeccionando a mi enfermo para ver qué signo le puedo encontrar que me indique que tiene alguna cardiopatía. Entonces ya estamos viendo la coloración de la conjuntiva, de los labios, de la nariz, del dorso de la lengua, la posición que me adopta el enfermo, por ejemplo, la posición semifowler cuando el enfermo no tolera el decúbito, eso ya me está indicando que está disneico. La posición en plegaria mahometana es característica de las pericarditis, y hemos dicho esto cuando describimos el dolor pericárdico, que el paciente cuando tiene una pericarditis o un derrame pericárdico no tolera el decúbito dorsal y lo que hace es sentarse. Cuando él se sienta y pone almohada y se apoya las almohadas es porque está con algún problema de derrame pericárdico o pericarditis. Típicamente la tetralogía de Fallot, estos niños sufren de cianosis con el esfuerzo y lo que hacen es sentarse en cuclillas. El sentarse en cuclilla les alivia la hipoxemia. Es una actitud que la adopta el niño con tetralogía de Fallot, muy frecuente. Los franceses le llaman el accroupi. Entonces esa es una posición que la adopta. Cuando yo miro a un enfermo que está caminando por la calle y él se agarra el pecho después de haber caminado algún trecho, él adopta una posición, se pone la mano al pecho, eso quiere decir que está con una angina, ¿no es verdad? Entonces, esa posición, esa facies, esa actitud me hace pensar que ese enfermo debe tener algo con las arterias coronarias. Eso es lo que se llama el dolor anginoso. A la inspección también yo voy a observar el choque de la punta. Fíjense que el choque de la punta se inspecciona y luego se palpa. Yo voy a inspeccionar también cómo es el patrón respiratorio. Voy a mirar cómo respira mi paciente y voy a inspeccionar la conformación torácica. ¿Cómo es el tórax de mi enfermo? Puede tener el pectum excavatum o el pectum carinatum, o puede tener alguna otra alteración. Una de las respiraciones más frecuentes que se observa en pacientes cardiópatas es la respiración de Cheyne-Stokes, que fue descrito por estos dos médicos, que se asocia a la insuficiencia cardíaca. Son pacientes que uno los ve respirar, empiezan a respirar cada vez más frecuente, y luego empieza a disminuir la frecuencia respiratoria y en algún momento es como si dejaran de respirar, entran en apnea. Entonces, cuando el familiar lo está mirando al enfermo, se asusta, porque si el familiar lo está mirando al enfermo, va a decir, doctor, parece que se separó su respiración de mi padre o de mi esposo, y es esta fase de apnea. Inmediatamente otra vez empieza a aumentar el CO2 y otra vez se estimula la respiración. Entonces, esta respiración de Cheyne-Stokes, cuando ustedes estén haciendo su práctica de internada en los hospitales,
es una respiración asociada a la insuficiencia cardíaca. Cuanto más episodios tiene en el curso del día, quiere decir que el paciente sigue descompensando, sigue descompensado la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, yo tengo que describir en la historia clínica, todavía persiste la respiración de Cheyne-Stokes, o cuando ingresó ayer tenía varios episodios, porque esto se presenta por episodio. Pasa este fenómeno de la respiración y luego vuelve a la normalidad, pero resulta que al rato, a la hora, a la media hora, a las 2 horas, a las 3 horas, vuelve a presentar una respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, se supone que si el tratamiento que le está dando el médico para la insuficiencia cardíaca, digamos, le está haciendo bien al enfermo, debieran reducirse los episodios de respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, métanse a la cabeza, lean la descripción, qué es la respiración de Cheyne-Stokes. Ya les estoy diciendo, es por hipoxemia y se presenta en la insuficiencia cardíaca, y en la única situación donde van a ver respiración de Cheyne-Stokes es cuando estén en la práctica hospitalaria, es decir, cuando estén viendo a los enfermos hospitalizados. Entonces, la infección venosa yugular, fíjense que se debe explorar con el paciente en decúbito dorsal a 45 grados, fíjense. La vena yugular no debe sobrepasar la mitad del cuello. Durante la inspiración, es normal que las yugulares se colapsen. Esto es importantísimo. Cuando yo le pido a un enfermo en esta posición que meta aire, la respuesta normal es que las yugulares se colapsen. Cuando no se colapsan en la inspiración, eso significa un signo. ¿Cómo se llama ese signo? Cuando las yugulares no se colapsan durante la inspiración, tiene un nombre eso. ¿Qué? A ver, dormido. Repito, cuando usted le indica a un enfermo en esa posición como está la gráfica, que meta aire, lo normal es que las yugulares se colapsen. O sea, se vacíen de sangre, queden planas. Cuando no se colapsan, es porque hay alguna anormalidad cardíaca. ¿Cómo se llama esa anormalidad? Tarea para la casa. Lo otro que tienen que saberme qué es el ángulo de Luis. ¿Ok? Para la irritación yugular. ¿Qué patologías producen irritación yugular? Insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco y corazón pulmonar crónico. Fíjense que este fenómeno de la irritación yugular puede deberse a estas 4 patologías. Por lo tanto, yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Si yo tengo un enfermo que tiene irritación yugular, yo tengo que preguntarme, ¿será insuficiencia cardíaca derecha? ¿Será pericarditis constrictiva? ¿Será un taponamiento cardíaco? ¿Será un cor pulmonar crónico? Imagínense lo difícil que es la semiología. Por eso yo no me canso de decirle que ustedes tienen que leer las enfermedades. Porque si leen solamente los signos y no se explican la semiografía del signo, están perdidos, van a estar perdidos. El edema. Hemos dicho entonces que el edema es un signo. Ahora, no todo paciente con edema es cardiópata, es por problema del corazón. Este pocito que deja cuando uno hace presión se llama Godet o fóvea. Fíjense que semiológicamente el edema en las patologías del corazón es un signo tardío de insuficiencia cardíaca. Tiene que ser bilateral. Es cianótico y duro en etapa tardía. El edema típico cuando es por problema cardíaco, cuando este edema es crónico, se vuelve duro y cianótico. Cuando es blando y no cianótico, es de problema renal. El edema cuando es de cardiopatía se acompaña de irritación yugular y hepatomegalia. Generalmente es vespertino, quiere decir que se va
va aumentando a medida que pasan las horas, ¿verdad? Deja Godet, típicamente deja Godet, y es un criterio menor según el score de Framingham. ¿Cuánto de líquido tiene que haber retenido el enfermo para que se produzca este Godet? Tarea para la casa. ¿Cuánto de líquido extra tiene el enfermo para que se produzca el Godet? Tarea para la casa. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo tengo un enfermo con edema, yo tengo que saber la localización, tengo que saber el horario. Si se acompaña de estos signos, entonces lo más probable es que se deba a un problema del corazón. Cuando el edema se acompaña de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna o de síntomas abdominales, yo tengo que saber, tengo que lo más probable es que se deba a un edema por problema cardiovascular. Mi diente me ha dolido, doctor. Ya quiero que termine esto. ¿Nada que terminó? No, son 2 horas, pues. El micrófono está activo. ¿Será que puede apagar su micrófono, por favor? Sí, ya escucha que quieren que se acabe la clase. Terminamos la clase entonces. ¿Qué dijo? Sí, porque no han tenido la precaución de apagar su micrófono y han dicho, ya quiero que se acabe esta clase, han dicho, ¿no? Doctor, pero solo es ella, que salga ella. Sigamos. Elimine a doctor. Ok, entonces, el paciente que está con edema, yo tengo que discriminar si ese edema es por problema de una cardiopatía, es por un problema de los riñones, es un problema del hígado, es una preeclampsia, es un edema por desnutrición, es un edema por hiperluminemia. Entonces yo tengo que orientarme en el diagnóstico del edema. Entonces, fisiopatológicamente, el edema por la insuficiencia cardíaca es de la siguiente forma. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva disminuye el gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco disminuye la volemia arterial efectiva. Esto hace de que aumente la retención de sodio y agua. Por lo tanto, hay aumento de líquido intersticial y por eso se produce el edema. Es decir, hay agua en el intersticio. Hay agua fuera de las células. Si yo lo miro fisiopatológicamente desde otro mecanismo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, cuando está fallando el corazón, cuando el gasto cardíaco está disminuido, hay un aumento de la presión venosa central. Este aumento de la presión venosa central va a provocar irritación yugular, hepatomegalia y el edema de los miembros inferiores. Acá, en la insuficiencia cardíaca congestiva, el sistema que se activa es el sistema renina-angiotensina-aldosterona que ustedes tienen que leer. Pero fíjense esta diapositiva. El edema, cuando es por insuficiencia cardíaca, es un edema simétrico, es decir, en ambas piernas. Pero por desgracia también, cuando hay una cirrosis hepática y cuando hay un síndrome nefrótico en el que los glomérulos dejan perder proteínas, también es simétrico. Por lo tanto, la simetría no me permite discriminar si es por insuficiencia cardíaca, por síndrome nefrótico o por cirrosis hepática. Sigo todavía yo discriminando.
porque el edema en las dos piernas es igual en la insuficiencia cardíaca, igual en el nefrótico y igual en la cirrosis. En estas tres enfermedades el edema es simétrico. En cambio, el edema asimétrico, cuando es solamente en un miembro, puede deberse a una trombosis venosa profunda, un linfedema, o es traumático o es de origen inflamatorio. Un edema en una sola pierna, en un paciente añoso, inclusive yo debo pensar en un cáncer linfático, porque está obstruyendo la circulación. Entonces, cuando yo describo el edema de mi paciente, tengo que describir si es edema bilateral, simétrico, o es un edema asimétrico, porque me va a ayudar en discriminar. Eso es inspección. Ahora luego paso a palpación. ¿Cómo debo palpar yo el choque de la punta? En decúbito supino. Se debe palpar el choque de la punta en decúbito supino. ¿Qué es lo que yo palpo? ¿El latido apical o el choque de la punta? ¿Dónde está ubicado normalmente el choque de la punta? Quinto a sexto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. Si yo me encuentro con una mujer que tiene una mama muy grande, yo tengo que subir la mama y poner mi mano debajo del surco intermamario, a mano llena. Pero en realidad el dedo que palpa el choque es el dedo índice o el dedo medio. Pero yo debo palpar a mano llena, con los dedos juntos, no con los dedos separados, con los dedos juntos, a mano llena. ¿No, verdad? De esa forma se palpa el choque de la punta. ¿Y qué importancia tiene palpar el latido apexiano o el choque de la punta? Fíjense que normal es en la línea medio clavicular, cuarto a quinto espacio intercostal. La extensión es de 2 a 3 centímetros, normalmente no es tan sostenido y es de poca amplitud. Pero resulta que cuando yo tengo un enfermo, si es un hipertenso, si tiene una estenosis de la válvula aorta o tiene una coartación de la aorta, este latido apexiano, este choque de la punta, va a ser extenso, va a ser amplio y sostenido. Pero la localización sigue siendo normal. Estas tres patologías tienen un mismo mecanismo, que es una sobrecarga de presión. Estas tres patologías provocan una sobrecarga de presión. El corazón tiene que latir con mayor fuerza porque aquí hay una estenosis de la válvula aórtica. La coartación de la aorta es una cardiopatía congénita. Hay una obstrucción distal al nacimiento de la arteria subclavia izquierda y el paciente hipertenso obviamente genera una sobrecarga de presión porque el corazón tiene que latir con mayor fuerza para vencer la hipertensión que hay en las arteriolas. Entonces, este choque apexiano, este latido apexiano, es extenso, es más amplio y es más sostenido que el latido normal, pero no cambia su localización, sigue nomás ahí localizado en el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo. En cambio, cuando hay una sobrecarga de volumen, ejemplo, insuficiencia de la válvula aórtica, insuficiencia mitral, persistencia del conducto arterioso, comunicación interventricular y los estados hiperkinéticos, ese choque apexiano está desplazado hacia afuera, hacia abajo, es más extenso, es más amplio y no es sostenido. Imagínense que a través del choque de la punta yo puedo discriminar las patologías, porque voy a diferenciar estas que son por sobrecarga de presión de estas que son por sobrecarga de volumen. Por lo tanto, muy importante es para el cardiólogo la palpación del latido apexiano. Pero yo no los estoy formando como cardiólogo, es como médico general. Entonces, para que ustedes sepan, para que ustedes hagan un buen diagnóstico, tienen que palpar el choque apexiano, el latido apexiano. Ya ven ustedes que le está informando a través de la palpación,
yo estoy recibiendo una información útil que me va a permitir discriminar esto de estas otras patologías. Obviamente que necesito de otros elementos de la semiología para diferenciar una estenosis de la válvula aórtica de una insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Cómo yo diferencio una estenosis de la válvula aórtica de una insuficiencia de la válvula aórtica? Por clínica, por el electrocardiograma, por la radiografía, porque el soplo, este da soplo sistólico y este da soplo diastólico. Pero desde ya el latido apexiano me ayuda. ¿En qué situaciones yo no puedo palpar el choque apexiano, el latido apical? Porque normalmente yo lo palpo, yo siento que patea el latido. Pacientes obesos, pacientes portadores de EPOC, pacientes que tienen derrame pericárdico y pacientes que tienen taponamiento cardíaco. En estos enfermos yo no puedo palpar el choque apical o el latido apical. Ustedes los que están más o menos flacos y desnutridos, a ver, pálpense el latido apical. Puede que alguno se pueda sentir que cómo patea el corazón, ¿verdad? Ese es el latido apical, el choque apexiano. Pero obviamente los que están gorditos no van a poder, ¿verdad? Pero algún flaco, y peor si por desgracia tiene alguna cardiopatía, ustedes van a poder palpar, van a poder darse cuenta cómo es su latido apical. El frémito también se llama trill, ¿verdad? Es una sensación táctil que produce la corriente sanguínea al pasar con cierta intensidad y de un modo turbulento por los orificios valvulares. Siempre indica cardiopatía estructural el frémito. Es la manifestación táctil del soplo. El frémito se debe palpar a mano llena. Hay 4 focos de auscultación. Entonces, sobre esos 4 focos de auscultación yo tengo que palpar para ver si no hay frémito. La palpación larga de Barr es la maniobra que se utiliza para buscar frémito. ¿Qué patologías producen frémito? La estenosis mitral produce un frémito en la punta cardíaca. La estenosis de la válvula aórtica produce un frémito a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, porque ahí es el foco aórtico, y se propaga a las carótidas este frémito. La estenosis pulmonar congénita produce un frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo. La comunicación interventricular produce un frémito en todo el precordio. Y el ductus arterioso persistente produce un frémito en el foco pulmonar. Fíjense que es importante conocer los focos, que es lo que vamos a ver. O sea, vamos a dedicarle una clase a la auscultación cardíaca para ver los soplos. Creo que ya estamos terminando, porque frémito, soplo cardíaco lo vamos a ver en una clase. Entonces, en semiología de Argente Álvarez, en semiología de Suros, está todo esto. ¿Qué patologías provocan frémito? Por lo tanto, fíjense ustedes que tienen que saber en qué foco yo puedo, si yo encuentro frémito en la punta cardíaca, entonces debe tener una estenosis mitral el paciente. ¿Se dan cuenta? Probablemente ustedes se habrán dado cuenta que cuando han llevado a algún familiar a su paciente a que lo examine, nunca palpan el corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el médico? Toma la presión arterial y ausculta, ¿verdad? Pero salta la palpación. Obviamente no debería ser así porque la palpación nos brinda una información importante. Obviamente que el cardiólogo sí lo va a hacer, no es porque es su campo, pero eso no quiere decir que el médico general o el médico internista, el médico que no es el de la especialidad, no deba hacerlo. Puede hacerlo, pues, ¿no? Si lo importante es que uno llegue al diagnóstico. Uno llega al diagnóstico cuando examina bien, cuando no se salta los métodos de exploración semiológica. Y aquí terminamos con estas maniobras auscultatorias. Esta es la maniobra de Harvey, esta es la maniobra de Azulay y esta es la maniobra de Pachón. Entonces estas 3 maniobras ustedes me las van a leer porque vamos a revisarlas en la auscultación cardíaca.
Fíjense que estamos avanzando hartos signos, ¿no ve? Hartos signos de semiología cardiovascular. Signos. Los síntomas son unos 4 o 5 nada más. O sea, en semiología cardiovascular hay más signos que síntomas, ¿verdad? Y van a ver que es al revés en semiología respiratoria. En semiología respiratoria hay más síntomas que signos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Aquí lo vamos a dejar porque ya vamos a entrar a ocultación cardíaca, y ocultación cardíaca es todo un tema de 2 horas para que por lo menos sepamos los conceptos teóricos de los soplos. Entonces, me revisan, por favor. ¿Alguna pregunta? Doctor, Meta. con respecto a lo que es la clasificación de edema, he tratado de buscar lo que son, digamos, hasta dónde se extiende, y solamente he encontrado una fuente, pero no sé si es tan confiable. Lo busqué en la Argente Álvarez, no hay. Lo busqué en otro tipo de artículos, tampoco hay. Y quería ver si es que este es, digamos, el adecuado. Según su extensión, lo que es el edema. El grado 1 solamente dice que se aloja en la parte del tobillo, el grado 2 en la parte del pie, el grado 3 ya forma parte de todo lo que es la pierna, y el grado 4 ya toda la extremidad. Grado 1 es solamente el edema de los tobillos. Grado 2 es hasta la rodilla y grado 3 hasta la raíz de los miembros. Esa es la clasificación. No hay más que complicarse. Ah, ya. Esa es la intensidad del edema. ¿Y cómo se llama el edema generalizado? Cuando está todo el cuerpo edematizado, la cara, el abdomen, los miembros inferiores, inclusive hasta los testículos, las bolsas escrotales. Ustedes van a ver enfermos que hasta las bolsas escrotales están edematizadas. El paciente no puede ni siquiera descubrir su glande. Así van a ver enfermos. Edema generalizado. ¿Qué se llama el edema generalizado? Anasarca. Anasarca, ¿no, verdad? Anasarca. Exacto. No hay para qué complicarse la vida. Esa es la clasificación del edema en cuanto a intensidad del edema. Ya, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Una más quería preguntar sobre lo que son respecto a lo que es el masaje carotidio. En caso, digamos, de qué tipo de arritmia se puede utilizar, porque también he visto otra donde levantan la pierna, ¿no? La extremidad inferior. Sí. Si aprobas semiología, lo vamos a ver eso en 4º año. Ya, gracias. Esos videos que están viendo ustedes en las redes sociales donde está con una arritmia el paciente y lo hacen soplar, ¿no ves? Esa es la maniobra de Valsalva modificada. Hacen soplar una jeringa, ¿no? Durante 20 segundos y luego de forma súbita lo cambian de posición al enfermo, elevan las piernas, ¿no ves? El paciente está monitorizado, tiene un monitor cardíaco. Esa es una maniobra que se utiliza para abortar una arritmia que se llama taquicardia supraventricular. Es una maniobra que se usa, para, digamos, para tratar esa arritmia. El paciente viene con una frecuencia cardíaca de entre 180 a 200 latidos por minuto. Tiene mucha palpitación el enfermo. Se puede desmayar, obviamente, por la taquicardia, puede darle un síncope, ¿ya? Entonces, son maniobras que se llaman maniobras vagales. ¿Qué es lo que hacen esas maniobras? Es decir,
hacer que el sistema parasimpático se active. El neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué hace sobre el corazón? Enlentece la frecuencia cardíaca. Entonces, para eso se hace. También se hace masaje del seno carotidio. Ustedes me van a leer el seno carotidio. ¿Qué es lo que hace el seno carotidio? Y lo que hace es eso. El nervio vago, tienen que leer el nervio vago. El nervio vago es el que interviene ahí. Entonces esas son maniobras vagales para abortar este tipo de arritmia. Cuando no ceden con esas maniobras vagales, recién el médico opta por usar drogas antiarrítmicas para solucionar la arritmia. Pero fíjense que esa maniobra, ese video que aparece en las redes sociales, eso no van a hacer en una mujer embarazada. Eso es peligrosísimo, ¿no es verdad? Eso no van a hacer en un anciano. Es peligrosísimo. O sea, no es lo más conveniente. Eso se hará en un paciente relativamente joven, que no está muy enfermo y más cosas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver al año en cuando aprueben semiología y llevemos cardiología. Vamos a ver ahí esas maniobras vagales que se llaman. Para finalizar, jóvenes, entonces, a partir del 28 nosotros vamos a empezar la práctica de electrocardiograma. Vayan leyendo electrocardiografía, ya, todas las ondas. Vayan leyendo electrocardiografía. Ya hemos dicho que es 3 veces por semana nada más. Y lo que me olvidaba decirles es lo siguiente. Si alguno quisiera, en vez de hacerse gastar en su electrocardiograma por usted como alumno, si usted quiere, en vez de que se le haga a usted, si quiere que se le haga a su paciente que está haciendo la historia clínica, no hay problema, lo puede traer a su mamá o a su papá, no sé a quién está haciendo la historia clínica. Y para que todos me escuchen, cuando empecemos estas prácticas de electrocardiograma, voy a empezar a recoger la historia clínica que han hecho. Voy a corregir. Van a venir un lunes van a venir 3, ¿no es verdad? Ese día tienen que traer su historia clínica. Quien no la trae su historia clínica ya no tiene punto, así de clarito, porque se supone que hasta ahorita ya tienen que ustedes haberla más o menos llenado hasta donde hemos avanzado, ¿no es verdad? Hasta donde hemos avanzado historia clínica ya tiene que estar llenada esa historia clínica. Los que han hecho bien esa historia clínica yo les voy a corregir. Los que no han hecho bien no tienen punto. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ok. Y entonces nos vemos la próxima clase. Bueno, muchachos. Nos vemos.